Un saludo a todos. La gracia del Señor Jesucristo mora en la vida de cada una de las personas que han estado viendo estos videos, que han estado siguiendo el estudio, dando like, compartiendo y demás. Le hago un anuncio y es que si usted quiere una clase más profunda, más académica, eh, sí, más académica sobre el estudio de las escrituras, usted perfectamente puede ser un miembro del canal, tiene una suscripción especial. Estamos ahora estudiando el Pentateuco, un análisis crítico del Pentateuco. Van a ser 17 clases o 13 más o menos, y ya vamos por la segunda. No se la pierda para que pueda estar en vivo, para que usted pueda ser partícipe de esos estudios y pueda hacer sus preguntas y estar en el seminario teológicos. En el día de hoy ya vamos a culminar la serie de teología bíblica. Recordemos que dimos la teología bíblica del Antiguo Testamento, dimos una introducción per se a la teología bíblica, dimos todas las eras del Antiguo Testamento, la profética, la del tiempo de Noé, la del tiempo de Moisés, la del tiempo de la monarquía, la del tiempo patriarcal, la del tiempo de, del Edén y demás. Luego pasamos al Nuevo Testamento y como la metodología es distinta, entonces lo que hicimos fue que dimos un estudio sobre la teología de cada autor de las escrituras como tal. O sea, cuál era su teología, cómo desarrollaba el concepto Dios, escritura y demás. Fueron los aspectos que nosotros hemos estado tratando aquí a lo largo de estos estudios. Y hoy vamos al último autor, porque nunca dicho de mejor forma, fue el último que escribió en el Nuevo Testamento, y vamos a estudiar lo que es la teología de Juan. Primero dando una breve introducción de su persona, luego de su teología y demás. Y es que Juan es el hermano de Jacobo, el hijo de Zebedeo, que era un pescador de Galilea, según lo que nos puede arrojar el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 19 al 20. Su negocio debía de ser rentable porque se había concentrado, había contratado siervos para que le ayudaran en la pesca, que eso es lo que enseña Marcos 1:20. Su madre Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Por lo tanto, Juan y Jesús pueden ser que sean primos. Honestamente, es lo que es por lo menos lo que reflejan las escrituras. Usted lo puede comparar con Juan, capítulo 19 versículo 25, y lo compara con Mateo, capítulo 27 versículo 56, Mateo 27:61, Marcos 15:40 y Marcos 15:47. Su madre también estaba entre las seguidoras de Jesús y contribuyó a su sostenimiento, según lo que enseña Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 8, versículo 3, según lo que enseña también Mateo 27, del 56 al 57, del 55 al 56, Marcos el capítulo 15 al versículo 40 al 41. Sin lugar a dudas, Juan fue uno de los primeros seguidores de Jesús al comienzo de su ministerio. Lo enseña su propio evangelio en el primer capítulo. Cerca de un año después, Juan fue nombrado como uno de los 12 apóstoles en Mateo 10:2. Juan, junto con Pedro y Jacobo, fueron los tres más cercanos a la que atestiguaron la transfiguración de Cristo. Por eso muchos le decían que ellos eran el círculo íntimo de Jesús. Muchas veces cuando usted se lee comentario bíblico y demás, usted va a ver que a ellos se le dice que son el círculo íntimo de Jesús. La resurrección de la hija de Jairo, en Marcos 5:37 en adelante, la oración agonizante del Señor en Getsemaní. En la última cena, Juan es conocido como el discípulo al cual Jesús amaba, y tuvo una posición, creo que no expliqué bien. Juan junto con Pedro, ¿verdad? Y Jacobo fue uno de los tres más cercanos que atestiguaron la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la oración agonizante del Señor en Getsemaní. Le hice esa recapitulación porque como le hablé encima y le di una información adicional a lo del estudio, se podía confundir. Ok. En la última cena,
Juan es conocido como el discípulo al cual Jesús amaba y tuvo una posición favorecida junto a Jesús, que eso es lo que enseña el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 23. Jesús en su crucifixión también le encargó a Juan el cuidado de María, su madre. Jesús vio al Señor resucitado al menos dos veces antes de su ascensión, en el aposento alto y en Galilea. Al menos tres veces después, como el Señor de las Iglesias, que es en Apocalipsis capítulo 1, versículo 2 en adelante, juez de los pecadores también, en el capítulo 5 de Apocalipsis, y Rey de Reyes y Señor de Señores, que es en Apocalipsis 19. En el libro de los Hechos, Juan aparece en un lugar preeminente junto con Pedro. Usted lo puede ver en Hechos 1, en Hechos 3, 1, en Hechos 4, 13, en Hechos 8, 14 al 17. A Juan se le conocía como una de las columnas de la iglesia, según enseña Pablo en Gálatas, que habla de Juan, de Pedro y de Santiago como los principales ahí del movimiento judío mesiánico de aquel tiempo. Según Ireneo, Juan fue a vivir finalmente a Éfeso y vivió hasta la vejez cuando, entrando el reinado de Trajano, dígase en el 98 al 117 después de Cristo, aunque Pablo murió en el siglo primero antes de entrar al siglo segundo. En cuanto a la teología de Juan como tal, las fuentes para el estudio de la teología juanina son el Evangelio de Juan, sus tres epístolas y Apocalipsis. Aunque los enfoques hacia el estudio de la teología juanina varían, este estudio que voy a dar a continuación incorpora las enseñanzas de Jesús como fueron registradas en el Evangelio de Juan y sus escritos en específico. Se asume que las enseñanzas del Señor, tal como fueron narradas por Juan, se consideran también en su teología, que fue precisamente él quien la registró, esa declaración de Jesús, lo cual sugiere que fue parte importante de su énfasis teológico. La teología de Juan se centra en la persona de Cristo, en la revelación que Dios le dio de la venida de Jesucristo. Aquel que era Dios y estuvo con Dios en el pasado eterno, ahora se hacía carne y Juan contempló su gloria. Tal es la revelación de la luz que Juan describe en sus evangelios, en sus epístolas y en Apocalipsis. Juan ofrece un compendio de teología en el prólogo de su evangelio, que son los primeros 18 versículos, que son una declaración cristológica excelsa y que todos deberíamos estudiar y releer y meditar en ella porque tiene una cristología bastante profunda. Allí se describe la revelación de la luz y la vida a través del Hijo, pero también se describe un mundo que rechaza la luz y está oscurecido por el pecado. En cuanto a su evangelio, que hay una discusión sobre si fue el último escrito del Nuevo Testamento o si no lo fue. La evidencia externa, a través del testimonio de Ignacio, de Policarpo, de Tasiano, de Teófilo y otros, avalan a Juan como el autor de ese evangelio. La evidencia interna radica en que era un judío palestino que había atestiguado los eventos narrados. Es clara en la evidencia de que Juan es el autor. Tradicionalmente, el autor de Juan ha sido datado tardíamente. Por ejemplo, Eusebio declaró que Juan escribió su evangelio después de los otros, por lo tanto, fechado entre el 80 al 95. Sin embargo, el escritor liberal John A. T. Robertson sugiere que la fecha de terminación está cerca del 65. Sin embargo, hay concordancia general en que el evangelio se escribió el último y por ende probablemente se escribió para completar los otros evangelios. Tal vez por esa razón es que Juan tenía consideración a la iglesia y al mundo en general como audiencia. Por eso le dije que hay una línea que entiende de que Juan fue el último escrito del Nuevo Testamento, que se escribió en el año 95. Hay otros que fechan Apocalipsis antes del año 95 del año 95 como tal, y que Juan fue ya una reflexión cristológica, o sea, el Evangelio, una reflexión cristológica posterior después de eso. Eso es lo que crea una línea, no tiene que tomarlo al pie de la letra, tiene mucha evidencia, pero si usted cree que Apocalipsis fue el último, no hay ningún tipo
de problema con eso. En contraste con los escritores de los evangelios sinópticos, Juan escribió a una audiencia general. La unicidad de su evangelio se aprecia claramente, pues el 92% no se encuentra en los evangelios sinópticos. Juan incluye grandes discursos y eventos de la vida de Cristo que no se encuentran en otras partes. Por ejemplo, usted tiene en el capítulo 6, versículo 22 en adelante, que come mi sangre, que come mi carne, bebe mi sangre, así sucesivamente. Tiene el capítulo 7 también, versículo 11 al 52. Tiene el capítulo 8, versículo 21 al 59. Tiene el capítulo 9, versículo 1 al 41. Tiene el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 al 16 y capítulo 17 como tal. Tienen incorporaciones de textos que no se encuentran en ninguno de los otros evangelios, en ninguno. Juan emplea ciertas palabras que más que los otros autores. Por ejemplo, luz aparece 21 veces en el Evangelio de Juan. Vida aparece 35 veces en el Evangelio de Juan. Amor aparece 31 veces en el Evangelio de Juan. Y otras como hijo de Dios, creer, mundo, testigo, verdad. El propósito de Juan con el Evangelio se declara en Juan 20, 30 al 31. Vamos a leer. Juan 20 del 30 al 31. ¿Qué dice? Hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las que han sido escritas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tenga vida en su nombre. Ese es el propósito por el cual él escribió el Evangelio y fue selectivo en la cosa que seleccionó. Él incita al creyente, a la persona, a creer en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios también manifestado en carne. Por lo tanto, Juan relaciona ciertas señales para demostrar la autoridad de Jesús sobre el reino particular. Con la cuidadosa selección de ciertas señales, presentó a Jesús como el Mesías para alentar la fe, que es el propósito de su carta y de su evangelio y la razón por la cual él escribió. En cuanto a sus epístolas, nosotros tenemos primera carta de Juan, segunda carta de Juan y tercera carta de Juan. Existen sólidas evidencias externas con respecto a que Juan fue su autor. Por ejemplo, Policarpo y Papías avalaron su autoría y fueron discípulos del apóstol Juan que estuvieron ahí, tuvieron cerca. Internamente se ve que el autor fue un testigo presencial, por lo que enseña los primeros 4 versículos del primer capítulo, con conexión al Evangelio de Juan también. Se puede comparar el versículo 16 del primer capítulo con el capítulo 3, versículo 21, el capítulo 3, versículo 8 con el capítulo 8, versículo 44, el capítulo 2, versículo 16 con el capítulo 8, versículo 23 del Evangelio. Probablemente se escribió Juan desde Éfeso en el año 80, quizás para las iglesias que circundaban en esa ciudad. Y hubo dos factores para escribir. El primero, Juan escribió sobre la presencia de los falsos maestros y la exactitud de los creyentes, la laxitud de los creyentes. Les advirtió sobre el anticristo, quien negaba la verdadera humanidad de Jesús. El segundo punto es que Juan también escribió sobre la condición espiritual de los creyentes cuando algunos no eran cuidadosos en caminar relacionándose con el mundo. Juan escribió para explicar la verdadera comunión con Cristo, que consiste en andar y ser parecido a Él. Si decimos que andamos en Él, si decimos que creemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Eso está claro en la teología de Juan. En cuanto a su segunda carta, no hay mucho testimonio externo para esa segunda carta. La evidencia interna sugiere una similitud de estructura y estilo y lenguaje con el Evangelio de Juan. La carta tiene una terminología que la identifica con Primera de Juan, que es verdad, andar y nuevo nacimiento y amor, y otros términos también que se usan. Probablemente se escribió Segunda de Juan en Éfeso alrededor también del año 80 después de Cristo, según los académicos. Los destinatarios son la señora elegida y sus hijos, y puede referirse a la iglesia universal o también a una iglesia local.
o una señora de verdad. No se sabe, no se sabe. Cualquier postura que usted adopte, sabe que está sujeta a varias interpretaciones sobre eso. Por el uso normal del lenguaje, probablemente Juan le escribía a una señora conocida para él, pero desconocida para los eruditos de hoy en día. Le escribía para advertirle y a la iglesia que probablemente se congregaba en su casa sobre las incursiones de los falsos maestros. La señora era hospitalaria y Juan veía el peligro inherente en que la señora invitara a los falsos maestros itinerantes a su casa. Juan le advertía que no mostrara hospitalidad hacia los falsos maestros. Una persona que niegue a Cristo como tal no puede ser recibida en tu casa. Lo enseña la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, el capítulo 10. Así de claro. En cuanto a la tercera carta de Juan, la cercana asociación de segunda carta de Juan y tercera carta de Juan la relaciona con la primera de estas epístolas que exige que tengan un autor común por el vocabulario y algunos términos también que se utilizan. Probablemente se escribió tercera carta de Juan en Éfeso, también la misma fecha, en el año 80. La carta estaba dirigida a Gallo, el amado, desconocido más allá de esa referencia, y Juan escribió para instruir a Gallo en lo relativo a Diótrefe, una persona de influencia en la iglesia que desea estar en posición prominente. Juan escribió para alentar a Gallo en el problema que éste tenía con Diótrefe y para que denunciara su pecado. Su último escrito, para terminar esta introducción, que fue el Apocalipsis, y es que hay una considerable evidencia externa sobre la autoría de Juan en este libro, en el libro de Apocalipsis, desde los tiempos tan tempranos como Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano. Internamente el autor se revela a sí mismo como Juan. Apocalipsis también tiene similitud con el Evangelio de Juan, en el que empleó palabras como logo, cordero, Jesús, testigo, verdad, vencer, habitar, fuente de agua viva y otras más. Westcott, Lightfoot y Hoare también sugieren y datan este Evangelio en el año 68 al año 69 después de Cristo, mientras que tradicionalmente ha sido datado alrededor del año 95. Esa es la fecha que casi todo el mundo adopta sobre el Evangelio de Juan como tal. Él dirigió el libro a las iglesias de Asia, a las 7 iglesias de Asia, escribió por diferentes razones. Una de ellas era para animar a los cristianos en medio de la persecución de Domiciano, quien ascendió al poder en el año 81, y recordarles el triunfo final de Jesucristo para la consumación de las verdades proféticas veterotestamentarias y para ofrecer una descripción del Cristo triunfante en su reino milenario. Entonces, ya con esta pequeña síntesis de los escritos de Juan, vamos ahora a una exposición de la teología de Juan. Su revelación, Juan la muestra de dos maneras, una a través de las escrituras y otra a través del Hijo. Jesús le recordó a los judíos incrédulos Jesús le recordó a los judíos incrédulos que las escrituras daban testimonio de él. Jesús afirmaba que las escrituras eran la verdad proposicional y revelaban la luz de Dios por medio de él. El tiempo presente indica que la revelación de las escrituras continúa, que la revelación de las escrituras continúa. Jesús incluso le recordó a su audiencia que Moisés escribió sobre él y que ellos debían haber creído en los escritos de Moisés sobre Cristo. Lo dice en el capítulo 5, versículo 48 al 47. Después Jesús sigue declarando que la escritura no puede ser quebrantada. Es importante observar dichas declaraciones. En su debate con los incrédulos, Jesús respaldaba su acto con la integridad y autoridad de la revelación escrita, las escrituras. En cuanto a su segunda revelación que muestra el Evangelio de Juan, que es sobre Cristo, el prólogo del Evangelio de Juan declara la revelación de Dios que se manifestó por medio de su Hijo, quien ha estado con el Padre por toda la eternidad. Eso es lo que enseña el primer versículo del primer capítulo de Juan. Ahora mora en tabernáculo con la humanidad. Esa palabra habitó entre nosotros es una palabra que quiere decir
tabernaculió, como hizo su tabernáculo, hizo su tienda de morada en nosotros, aquí en el mundo. Juan se regocija al ver su gloria. Juan no duda en referirse a la transfiguración de Cristo, a sus milagros. La revelación de Juan también fue, la revelación de Jesús también fue revelada de la gracia. Fue la revelación de la gracia, perdón. Juan separa la revelación de Cristo de la de Moisés. La ley vino a través de Moisés, pero la gracia vino a través de Jesucristo. La intención de Juan es enfatizar que la revelación mayor llegó a través de Cristo. Juan concluye el prólogo al declarar el dilema. A Dios nadie le vio jamás y la solución, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan se refiere a Jesús como Dios. Juan dice que Cristo ha dado a conocer al Padre. Bien, entonces, la expresión dar a conocer, que es la palabra exegesato o también exegeomai, se compara con la palabra española exégesis y sugiere que Jesús ha explicado al Padre. Dígase, Jesús ha hecho la exégesis del Padre para darlo a conocer. Juan utilizó la palabra mundo muchas veces, aunque solo se utiliza 15 veces en los evangelios sinópticos. Juan la utiliza 78 veces en su evangelio y 27 veces más en los otros escritos. Lo usó para describir el mundo en pecado, oscuridad y bajo el dominio de Satanás. Aquí lo veremos. El mundo en oscuridad. Juan describe el mundo en oscuridad y en oposición a Cristo, y es hostil a Cristo y a su causa. Pero ocurre así porque el mundo está ciego. El mundo no reconoció al Mesías cuando vino. Juan describe dos clases de personas, quienes llegaron a la luz y quienes odiaron la luz. La persona del mundo odia la luz porque expone su pecado. Jesús dijo que por esta razón el mundo lo odiaba. Lo dice en Juan 7:7. El sistema del mundo lleva a las personas a pecar aún antes que a pecar aún desde Eva, que fue tentada por primera vez en el Edén. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es lo que Juan en su epístola describe como mundo. El meollo del pecado es la negativa de creer en Jesús. Eh, el meollo del pecado es la negativa a creer que Jesús es la luz, que eso es lo que enseña el capítulo 3 del versículo 19 al 20 del Evangelio según Juan. El Espíritu Santo sigue convenciendo a los hombres de pecado, a los hombres del mismo pecado, negarse a creer en Cristo. El triángulo, el trágico final del pecado es la muerte como tal. El mundo bajo Satanás. Juan explica por qué los incrédulos pecan. Porque provienen del padre que es de su padre que es el diablo. Son como los hijos del diablo, como son hijos del diablo, es natural que cumplan los deseos de su padre. Como el diablo es mentiroso desde el principio, es natural que los descendientes espirituales del diablo rechacen a Cristo, el cual es la verdad. Juan, por ejemplo, continúa este tema en primera carta de Juan, capítulo 3 versículo 8 cuando declara, el que practica el pecado es del diablo. Hay una relación espiritual entre el diablo y quien practica habitualmente el pecado, pero Cristo vino a destruir el poder del diablo, de modo que quien crea en Cristo no debe vivir en las ataduras espirituales con el diablo. Jesús juzgó al diablo y rompió su poder, que es lo que enseña su evangelio en el capítulo 16, versículo 11. Y nosotros hoy en día andamos haciendo guerra espiritual y peleando con el diablo cuando la Biblia no enseña eso. En cuanto a la encarnación del Hijo, que vamos a estudiar lo que es la vida, la luz, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. La luz es un término popular. Lo utiliza, por ejemplo, Juan, capítulo 1, versículo 4 al 5, 7 al 9, 3 del 19 al 21 y demás. Todas esas son las veces que Juan utiliza la palabra luz en su evangelio.
Cuando trata de la encarnación, Juan se refiere a Jesús como la luz que vino al mundo en tinieblas por el pecado. Juan declara, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el versículo 4 de su primer capítulo. Jesús no muestra el camino a la luz. Él es la luz. Dice ser igual a Dios el Padre cuando afirma que es la luz. Como el Padre es luz, que es lo que enseña el Salmo 27:1 y Primera de Juan 1:5, así el Hijo es la luz del mundo, que es lo que enseña Juan 8:12. Es una fuerte declaración de la divinidad, puesto que Jesús vino al mundo como la luz. Es imperativo, entonces, que los hombres crean en él, como enseña Juan, capítulo 12, versículo 35 al 36. Jesús como luz del mundo puede dar luz física, que es lo que enseña Juan 9:7, y también espiritual, que es lo que enseña Juan 8:12. En cuanto a vida, que es el siguiente término. También es un término popular en Juan. Lo usa 36 veces en el Evangelio y 13 en primera carta de Juan y 15 en Apocalipsis. La maravilla de la encarnación es que Jesús es vida, que eso es lo que enseña el versículo 4 del primer capítulo de su Evangelio. Juan iguala a Jesús con la divinidad cuando afirma que tal como el Padre es la fuente de vida, que eso es lo que enseña el Salmo 36:9, Jeremías 2:13 y demás. También lo enseña en Juan, capítulo 5, versículo 26. Jesús tiene vida en sí mismo, como lo enseña el versículo 4 del primer capítulo. Es de nuevo una firme declaración sobre la divinidad de Cristo. Aparte de Dios, el resto tiene vida derivada, pero Jesús tiene vida en sí mismo. Todo lo demás y todos los demás dependen de Jesús para vivir y existir. Solo porque hay vida en el logo, hay vida en la tierra. La vida no existe por su propia cuenta, ni siquiera fue hablada en el sentido de ser hecha por o a través del verbo, sino existente en él. Como Jesús es la vida, Él la da eternamente a los que creen en Él, que eso es lo que enseña el Evangelio. Él da vida en abundancia y resurrección. Más aún, esa vida es una posesión presente. De ahora mismo tiene vida eterna. La encarnación, ¿verdad? Como hijo de Dios. Juan describe la encarnación de Cristo cuando se refiere a él como el Hijo de Dios o como el Hijo. El mismo Jesús utilizó este término para describirse. Más aún, los judíos incrédulos captaron la importancia del término y trataron de apedrearlo por blasfemia al igualarse a Dios. Cuando Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios, afirmaba ser igual a Dios. Por eso era que lo querían apedrear. No porque era inferior, sino porque se hacía igual. Cuando y claramente afirmó serlo en Juan 10:36. Como tal, tenía prerrogativas divinas, es igual al Padre, tiene vida en sí mismo, libera a los hombres de la esclavitud del pecado, tiene poder para levantar a los muertos, da vida, recibe el mismo honor que el Padre y es el objeto de la fe, es objeto de oración también y tiene poder para responder a las oraciones. Todo eso lo enseña Juan en su evangelio. Jesús indicó que su relación con el Padre era única. Siempre se refirió a Dios como mi Padre, nunca como nuestro Padre. Nunca. Juan está decidido a enfatizar fuertemente la divinidad de Jesús. En cuanto al término hijo del hombre, Jesús usó en repetidas ocasiones el título hijo de hombre para referirse a su misión. Sin duda, el origen del término está en Daniel 7:13 y hace referencia a un ser celestial que recibe los reinos del mundo. El término es complejo y parece reunir varias ideas. En primer lugar, la divinidad del Hijo. Eh, Usted, por ejemplo, lo puede observar en que el Hijo del Hombre se iguala con el Hijo de Dios en Juan 5:25 y 5:27. Realza también la realeza del Hijo, eso es lo que designa ese término, pues recibe el dominio, la gloria y el reino. La humanidad también del Hijo
pues sufre, y al mismo tiempo la gloria celestial del Hijo, pues descendió del cielo. La salvación que el Hijo traía también, el término Hijo del Hombre, nos lleva entonces a la concepción de que Cristo tenía su origen divino y su posesión de la gloria divina. Al mismo tiempo, el término nos señala su humildad y su sufrimiento por los hombres, y ambas cosas son igual. En cuanto a la expiación, aquí la vamos a ver en dos puntos, en lo que es en la profecía y luego en la historia. Aunque la palabra expiación no es del Nuevo Testamento, designa lo que Cristo logró en la cruz por su sufrimiento y muerte. Cuando Juan el Bautista declaró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llevaba su fin a los sacrificios del Antiguo Testamento, comenzando con la provisión de un cordero en lugar de Isaac en el en el monte Moriah, pasando también por la provisión del cordero de la Pascua en Éxodo 12 hasta la profecía de Isaías 55:7, donde el profeta Isaías indicó que el Mesías moriría sacrificado como un cordero. Los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan a la muerte expiatoria del Mesías. Indudablemente, es la consumación de este asunto la que describe Juan el Bautista en Juan 1:29. Jesús enfatizó la misma verdad en Juan 6, 52 al 59. Habló de descender del cielo y dar vida al mundo en Juan 6, 33. La expiación sustitutiva sugiere la posición por, que es del griego urpe. Esta sección, en esta sección Jesús enseñó que su muerte es vicaria. En el capítulo 6, versículo 51 del Evangelio de Juan, y da vida también, lo enseña en el mismo capítulo, y otorga unión con Cristo y da como resultado la resurrección. En cuanto a la historia, la obra de Cristo vino a llevar a cabo su consumación en, eh, en Juan, por ejemplo, 19:30. Después de 6 horas en la cruz, gritó, consumado es, tetelestai. Jesús no dijo, estoy consumado, sino consumado es. Había completado la obra que el Padre le encomendó. La obra de salvación se había logrado. El presente perfecto del verbo tetelestai podría haberse traducido, queda terminado también. Quiere decir que la obra terminó para siempre y el resultado obtenido permanente. No hay que ofrecer más sacrificio para salvación ni expiación por el pecado. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 a 2, Juan explica la provisión de Cristo por el pecado. Cristo es abogado, paracletos, para quienes pecaron. En este contexto, abogado quiere decir la parte defensora de un caso legal. El creyente tiene a Cristo en su defensa en el sistema judicial del cielo. Más aún, Juan dice que Cristo es la propiciación y lasmos por el pecado del mundo. La palabra solo se usa aquí y en Romanos 3:25 y en Juan 4:10. Propiciación quiere decir que Cristo expió el pecado al pagar el precio y calmar la ira de Dios. La propiciación proviene de Dios y sugiere que aun cuando el pecado ofendió su santidad, la muerte de Cristo satisfizo al Padre y éste es libre para mostrar misericordia y perdón al creyente pecador. Juan también indica que la propiciación no es solo por nuestro pecado, sino también por los de todo el mundo. La muerte de Cristo fue sustitutiva y sirvió para provisión para los creyentes, pero Juan enfatiza que es suficiente para todo el mundo. Aunque no todo el mundo es salvo, como Cristo es Dios, su muerte es suficiente para todo el mundo. Sin embargo, solo es eficaz para los que creen. Dígase, ¿Cristo murió por el mundo? Sí, pero eso no quiere decir que el mundo entero se va a salvar, porque el sacrificio solamente es aplicable a lo que cree, solamente. La expiación es ilimitada, no en alcance, porque si todo el mundo creyera, todo el mundo fuese salvo y todo el mundo fuese expiado. Pero como no todo el mundo cree, solamente los que creen es a lo que se les expía el pecado, entonces por eso se puede decir hasta cierto punto que es limitado. Ok.
En cuanto a la resurrección, Juan describe la escena de la resurrección en Juan 20 para mostrar que la expiación de Cristo ha llegado a su clímax en la resurrección. Su expiación no termina en la muerte, sino en resurrección. La resurrección es necesaria para vindicar al Hijo. Juan describe vívidamente la carrera de Pedro a la tumba. Juan llegó primero, observó la tumba y no notó nada. Pedro entró, especuló sobre lo que había ocurrido y después Juan observó y entendió. Vieron los lienzos fúnebres en la tumba y notaron que aún conservaba la forma de un cuerpo sobre ellos. El sudario todavía estaba enrollado en círculo, que eso es lo que enseña el capítulo 20, versículo 7, pero el cuerpo no estaba. Juan vio y creyó, porque entendió que solo podría haber pasado una sola cosa. El cuerpo había atravesado los lienzos. Jesús había resucitado. Juan, en comparación con los sinópticos, aporta una descripción más detallada y clara sobre lo ocurrido en la resurrección. Más adelante, Juan narra que Cristo atravesó la puerta cerrada con su cuerpo físico y se apareció a los apóstoles con el cuerpo resucitado. Juan verifica la realidad de la resurrección corporal de Cristo y muestra que al final venció la muerte, con lo cual trae esperanza y vida para los creyentes. En cuanto a la doctrina del Espíritu Santo, su persona y su obra. La personalidad del Espíritu Santo se ve en los pronombres personales que se usan para describirlo. Aunque la palabra espíritu, neuma, es neutra, quiere decir, Jesús dice, Él los enseñará todas las cosas. Él, del griego ekeinos, es un pronombre masculino, aunque podría haberse esperado un pronombre neutro. Esto, acorde con el sustantivo neutro espíritu, sería erróneo referirse al espíritu como esto, pues Él es una persona como el Padre y el Hijo. La referencia de Jesús al espíritu como él afirma su personalidad. El espíritu convence al mundo también. La acción de convencer, el exei, ¿verdad? El exei es aquella llevada a cabo por la parte acusadora en un juicio, por medio del cual busca convencer a alguien de algo. El Espíritu Santo actúa como fiscal divino y convence al mundo de su pecado al negarse a creer en fe en Jesús. También convence al mundo de la justicia de Cristo por resurrección, ascensión y convence al mundo por juicio porque Satanás fue juzgado en la cruz. Él regresará también cuando Jesús le explicó a Nicodemo que él era el nuevo nacimiento, que era el nuevo nacimiento, indicó que era un nacimiento por el Espíritu. En cuanto a las obras del Espíritu Santo, enseña, por ejemplo, a los discípulos. Como los discípulos eran incapaces de asimilar especialmente todas las enseñanzas del Señor, Jesús le prometió que el Espíritu Santo se las recordaría. Tal declaración garantiza el registro preciso en los escritos neotestamentarios, pues el Espíritu Santo les recordaba la exactitud de lo que iban escribiendo en los evangelios. El Espíritu Santo también, la Biblia enseña, el Evangelio de Juan, que mora en los creyentes. Jesús señaló que después de Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo en el creyente sería permanente en su nueva obra, no temporal como en el Antiguo Testamento. Jesús enfatizó que tras Pentecostés, el Espíritu Santo estaría en el creyente y habitaría ahí para siempre. Ahora vamos a la parte final, que es la escatología de Juan. Vamos a hablar del arrebatamiento, su segunda venida, el anticristo, el reino milenial y el reino eterno. Aunque Juan no ofrece una declaración explícita sobre el arrebatamiento, como sí lo hace Pablo, no hay duda de que se refiere a dicho evento en Juan 14 del 1 al 3. El arrebatamiento está relacionado con la iglesia. Jesús les hablaba al núcleo de discípulos que compondrían los pequeños inicios de la iglesia en Hechos 2. Como en Juan 14 los discípulos lamentaban la partida inminente de Jesús, él los animó recordándole que se iba para prepararles lugar en la casa de su padre. Se entiende que su promesa de retomar y llevarlos a él es paralela a una declaración de Pablo en la primera carta a los tesalonicenses,
capítulo 4, versículo 13 al 18, sobre la tribulación futura. Juan ofrece un tratamiento extenso de la tribulación y detalla los eventos en Apocalipsis 6, 6 al 19. Los 7 sellos se abren sobre la tierra al comienzo de la tribulación y trae el triunfo de la bestia, la guerra, la hambruna, la muerte, el martirio, las perturbaciones celestiales y terrenales. Al parecer, los 7 sellos continúan hasta el final de la tribulación. Con el séptimo sello se inicia las 7 trompetas. Con el sonar de la trompeta, con el sonar de las trompetas disminuye la cantidad de oxígeno y la comida en la tierra, según enseña el capítulo 8 de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2 al 6. Muere un tercio de la vida marina, las fuentes de agua se contaminan, los cuerpos celestes se oscurecen, las personas son atormentadas y muere un tercio de la población mundial. La séptima trompeta inaugura los juicios de la copa, que producen llagas dolorosas, muerte de la vida marina, ríos convertidos en sangre, personas abrazadas por el calor, oscuridad, un ejército oriental liberado para la batalla final, un gran terreno que destruye las ciudades y las naciones, se destruye Babilonia la religiosa y la comercial también. La tribulación culmina con el retorno de Cristo y a partir de ahí él subyuga a las naciones del mundo. Sobre el anticristo. Juan usa el término anticristo para describir a quienes en su época se aferraban a una falsa doctrina sobre Cristo. La naturaleza de esta herejía estaba en negar la humanidad de Jesús. Cristo apareció solo como un fantasma, realmente no se hizo humano. Era lo que yo decía. Juan declara que quienes niegan que Jesús se hiciera en carne son anticristo. Él usa el término para referirse a quienes niegan la verdadera doctrina concerniente a Cristo. Juan se refiere a la persona distintiva que niega el anticristo como la bestia. En Apocalipsis, Juan describe esta bestia como la primera bestia, en contraste con el falso profeta que respalda a la primera bestia, pero es conocido como la segunda bestia, que es otra bestia en Apocalipsis 13, versículo 11. La primera bestia es un gobernante político, emergente de la forma final de una potencia gentil, cuyo poder proviene de Satanás, recibe adoración y blasfemia en nombre de Dios por 3 años y medio, y blasfema el nombre de Dios por 3 años y medio, persigue a los creyentes luego, domina el mundo. La primera bestia es respaldada por la segunda, un falso profeta que obliga a las personas a adorar a la primera bestia, que engaña a las personas con su capacidad para mostrar y realizar señales y limita el comercio a quienes han recibido la marca. En la segunda venida de Cristo, la primera y la segunda bestia son lanzadas en el lago de fuego, según enseña Apocalipsis 19:20. Sobre la segunda venida de Cristo. Juan ve el final de la tribulación. Juan ve al final de la tribulación el retorno triunfante de Cristo y su esposa, la iglesia, cuando se muestra la visión de la boda del Cordero. El matrimonio tuvo lugar en el cielo durante el periodo de tribulación. Cristo regresa con su esposa para inaugurar la fiesta de las bodas. El reinado milenario tendrá lugar en la tierra. Juan describe el retorno de Cristo como un rey triunfante y tiene muchas coronas en su cabeza, que entra en guerra con Satanás, la bestia y los ejércitos incrédulos. Su arma es la autoridad de su palabra, con la cual conquista y sujeta a las naciones, destruye a los gobernantes de las naciones y arroja a la bestia y el falso profeta, que es la segunda bestia, y a Satanás al lago de fuego por 1000 años. Con la conquista de sus enemigos, Cristo restablece el reino milenario sobre la tierra. Esa es una lectura natural que surge de Apocalipsis. No sé por qué al milenialismo se le hace tan difícil. Sobre el reino milenario y el estado eterno. Juan narra que al final de la tribulación resucitarán los santos del Antiguo Testamento y de la tribulación. Son parte de la primera resurrección.
el término no describe la resurrección general de los creyentes, sino la primera para vivir en el reino milenario. No obstante, hay varias etapas de la primera resurrección. Los santos de la era de la iglesia que se levantan antes de la gran tribulación, mientras que los santos del Antiguo Testamento y la tribulación se levantan después de ella. Los incrédulos resucitan al final del milenio y a partir de entonces son arrojados en el lago de fuego. Es una lectura natural de la Biblia. En Apocalipsis 21 y 22, Juan describe el estado eterno. La nueva Jerusalén que Juan ve descender del cielo es el hogar de la iglesia, la esposa, pero sin lugar a dudas también lo es de todos los redimidos de todas las eras de la eternidad. Es probable que la Nueva Jerusalén esté relacionada tanto con el milenio como con el estado eterno, porque la morada de Cristo fue, porque es la morada que Cristo fue a preparar. En ambos periodos se obtienen condiciones eternas, no temporales, pero para la ciudad y sus habitantes. Por lo tanto, la Nueva Jerusalén es milenaria y eterna en tiempo y posición, y siempre es eterna en su condición interna. Juan dice que la Nueva Jerusalén proporcionará comunión con Dios, descanso, bendición completa, alegría, servicio y adoración. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, comparte, puedes comentar debajo también. Esto es una síntesis. Aquí terminó ya esta serie. Vamos a comenzar inmediatamente con lo que es la teología sistemática para que tengamos un estudio sistemático de las escrituras. El propósito de este canal es ese, educarlo teológicamente para que usted tenga herramientas básicas y también académicas, si usted la quiere, eh, para que usted pueda entonces contrarrestar las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas que se propagan hoy en día.